Bien, lo que yo quiero hablar es lo siguiente. Continuar hablando sobre lo que hemos estado hablando, que es sobre la importancia que este tal vez esté bien. No sé por qué eso no está bien. ¿Estás confundido también? ¿Por qué? No lo sé. Eso debería estar bien. Está así un poco raro. La importancia de servir a Dios. Muchas personas, no sé cuál es la cámara, tengo tantas. Muchas personas no asocian las bendiciones o falta de bendición a servir a Dios o no servir a Dios. Y tiene todo que ver, porque cuanto más la persona fuere celosa y desear ardientemente ganar más personas para Jesús, acompañar a las personas, luchar a favor de aquellos que no están convertidos, pero Dios va a bendecir a la persona. Es tan simple como esto. Lo opuesto es la persona que piensa que no tiene llamada, que esto es para él, esto está muy ocupado, tiene más que hacer, está viendo. Y entonces el pastor es quien es llamado y él pierde muchas bendiciones. Y a veces hasta tiene problemas y no sabe por qué y piensa que es todo del diablo, pero no lo es. Y por tanto es muy importante ver los diversos ángulos de lo que la Biblia habla, de lo que Dios habla, de servir a Dios. Pero encima de todo, la actitud correcta debe ser de que deseemos profundamente salvar personas. Imagine, no es hacer eso a veces. Yo me acuerdo una vez estábamos visitando, no sé cuál era el país, también fue hace mucho tiempo, y decía así: oh, pastor fulano de tal, ¿por qué usted no dinamiza más la evangelización? Porque el apóstol no dio instrucciones. Yo no di instrucciones. Es preciso decir para respirar, para comer, para dormir, para beber agua. También no preciso decir para evangelizar. Tiene que estar en su corazón esta actitud y transmitir esta actitud al pueblo. Porque el pueblo, si fuere educado en este celo de estar siempre, siempre pensando en ganar personas para Jesús, orar, interceder a favor de quien todavía no está salvo, etc., el pueblo va a ser bendecido. Yo ya di el testimonio de que cuando yo me convertí en África del Sur, mi pastor tenía una especie de obispo. No se llamaba obispo, pero era un hombre de Dios fantástico, brasilero, que después regresó para Río de Janeiro, que era su base. Y yo en la altura ya era presbíteros y escuché al tal líder decir a mi pastor así: ustedes nunca se olviden que tienen que estar siempre, llevar al pueblo para los desafíos, porque si el pueblo sirve a Dios, Dios los va a bendecir. O si no, sirven a Dios. Y si tuvieran, y si se olvidaron en el Ram, acaban por perder las bendiciones. Se quedan con gotas. Qué verdad tremenda. Y es de eso que quiero hablar. Bien, entonces, cuando Dios decidió enviar un Mesías a la tierra, finalmente el Mesías prometido por Dios vino. Al mismo tiempo, Dios trajo a una persona muy importante que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía una gran misión: anunciar, al Mesías para preparar al pueblo para recibirlo. ¿Estás viendo? Sí, estoy viendo. Es eso, ¿verdad? Y por eso, cuando Dios envió al ángel para visitar a María, madre de Jesús, para preguntar si aceptaba ser madre del Mesías sin haberse casado, sería una gran vergüenza, porque ella tenía un hijo y no estaba casada. Pero al mismo tiempo Dios visitó a la madre de Juan el Bautista, que era prima. Creo que primero visitó a la madre de Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Juan era un profeta que venía enfrente para preparar, porque el Mesías está muy, muy cerca. ¿Tienes eso ahí? Sí.
Espera, sí, ahora tengo muchas cosas así. ¿Quieres escuchar ahora? No, porque que Jesús, que Dios envió Juan el Bautista con esa misión. Pero si no encuentras, no estoy aquí con el capítulo, pero tenemos Mateos 3, que es el versículo que quiero leer, pero tú buscas el otro. Pero el punto importante de mi mini lección es, Juan el Bautista fue enviado por Dios para avisar al pueblo de que ellos tenían que arrepentir de sus caminos, volverse para Dios y recibir al Mesías que estaba casi llegando. Por tanto, Juan el Bautista fue un preludio, una cosa que sucedió para que Dios avisase a las personas para que se preparen. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y con usted que está en directo con nosotros? Es que usted y yo también somos Juan el Bautista. ¿Estás entendiendo? Es eso. Nosotros tenemos que anunciar que ahora Jesús no va a venir por la primera vez, pero va a venir por segunda vez. ¿Está viendo? Porque la primera vez Él vino con una misión, que era ser nuestro sustituto, venir a la cruz para crucificar nuestros pecados, problemas, enfermedades, etc., e ir al infierno, prisión, para tomar la sentencia que usted y yo deberíamos tomar. Y bueno, después Él hizo todo esto, fue para el cielo, está allí a la derecha del Padre para interceder a nuestro favor, pero Él va a venir la segunda vez y de esta vez no viene con pobreza sin nada, sino que viene en grande gloria, en gran estruendo. Y nosotros somos Juan el Bautista, que tenemos que anunciar y preparar. ¿Está viendo? Preparar porque está cerca la venida del Mesías, ahora es la segunda vez. Y por tanto, todo creyente tiene esa llamada. Todo creyente tiene esta mega llamada de ir, es decir, puedes leer de nuevo, ya encontré la otra parte si quisieres. Entonces, Juan el Bautista recorrió toda tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Está en dónde? En Lucas 3, versículo 3. Según lo que está escrito en el libro de las palabras de Lucas 3, 3. Lucas 3, 3. Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Después, entonces, Juan el Bautista, y yo repito, porque esto es muy importante, yo estaba buscando la dirección de Dios, que era lo que iba a hablar en esta área, y Dios dijo, habla sobre Juan el Bautista, y di a cada persona que todos son Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía aquella gran misión, preparaos, porque está llegando el reino de Dios, y tenemos que decir preparaos, porque está llegando el fin del mundo. Y las señales están todas allí, Crisel. Es impresionante. Es impresionante porque las ciudades están vacías, los lugares donde normalmente hay turismo fuertísimo, está desierto, a medio docenas de personas, parece locales muertos. Ahora la pandemia financiera, porque se acabaron los subsidios y las personas no saben cómo van a pagar las cuentas y por tanto nosotros somos Juan el Bautista y tenemos que decir, vuelvan para Dios, arrepiéntanse de ese camino, salgan de ese camino que es tu camino, el camino de las personas del mundo, de los políticos o de esos dioses que andan por ahí. Hay muchos dioses que andan por ahí, el dios de la política, el dios de los santos, del fútbol, y de ahí va. Y por tanto tenemos que predicar, anunciar que la venida de Jesús, la segunda, en este caso segundo, está cerca, está en breve. Yo a veces estoy viendo noticias y veo que hay personas en las redes sociales que no siendo todavía creyentes,
hablan así. Esto tiene que ser el fin del mundo. Esto tiene que ser el principio de alguna cosa tremendo. Nunca se vio tal cosa. Hay una coincidencia de factores. Esta pandemia terrible es el descontentamiento galopante de las personas del mundo. Por ejemplo, vimos aquella situación de aquella película española, que es Casa de Papel o no sé lo que es, en que ladrones vestidos, encapuchados con Dalí, es el pintor que hace un asalto y en el final las personas se quedan del lado de ellos porque lo que ellos dicen es que, quiere decir, los políticos imprimen papeles para dar más dinero para ellos propios y esclavizan al pueblo. Entonces nos quedamos sabiendo, yo me quedé sabiendo que hay un movimiento general en el mundo, en muchos países, donde las personas aparecen en las calles enmascarados como ellos y se quedan las máscaras de allí, que es aquel pintor español que tenía un bigote así y tal, para decir a los gobernantes que nosotros estamos cansados de ustedes, ustedes son ladrones, ustedes son falsos, son mentirosos. Y ya está habiendo cada vez más manifestaciones en las calles del pueblo contra los gobernantes, del pueblo contra el régimen. Y es en los países más impensables, en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, ni se habla, en los países pacíficos, en Francia, en España, en, ¿cómo se dice?, en América del Sur. ¿Por qué? Porque esto ya ultrapasó los límites. Las personas están cansadas de esas personas que están en las posiciones de gobierno, mienten, roban. Y ahora con la pandemia se llenan ellos propios, se protegen entre ellos y van a buscar más dinero en los bancos para poner al pueblo a pagar impuestos. Y por tanto, ¿y qué tiene que ver esto con la venida de Jesús? Todo, porque en Mateos 24 dice que una de las señales es oiréis de guerra y rumores de guerra. Las guerras de que Jesús habló no son las guerras que estamos aquí pensando, que es de la Primera y Segunda Guerra Mundial, etc. Esas son las guerras internas dentro del país que llaman una implosión. En lugar de un país ser atacado por fuera, es atacado por dentro, porque el pueblo está harto. ¿Y qué es lo que los políticos han hecho? Han puesto a la policía de aquí, policía de allí, y en algunos casos ya comenzaron a usar el ejército porque la policía no tiene fuerza. El ejército contra su propio pueblo. Eso es una guerra perdida, es una guerra traumada. Y eso es una señal de la Biblia. Ya para no hablar de las otras señales que aparecen peces, toneladas y toneladas de peces muertos en regiones diversas del mundo, aparecen en las zonas de agua porque vieron cosas rojas, se escuchan trompetas en el cielo, en tantas partes del mundo. Todo eso son señales del fin del mundo. Y porque el mundo todavía no acabó y porque Dios, con mucha paciencia, está esperando que las personas se vuelvan para Él, y etcétera. Hay creyentes que no están bien interpretando esta paciencia de Dios. ¿Estás viendo? Es eso. Y parece que esos creyentes estamos aquí en un planeta que nadie se va a morir, está todo bien, va a continuar siempre bien, pero no va. Si usted se da cuenta, en los últimos 5 años, cada vez está peor. Cada vez hay más cosas malas aconteciendo y más frecuentes y en cantidad más grande. Es todo señal del fin del mundo. Está viendo las plagas del fin del mundo, del Apocalipsis. Y por tanto, nosotros que somos creyentes, principalmente nosotros de la Iglesia Maná, que sabemos estas verdades, tenemos que conciencializarnos que somos Juan el Bautista. Juan el Bautista, él no era para bromas. Él no quería saber de la ropa de la moda, ni de casas. No quería saber de casas. Ni él quería saber si tenía que predicar para un edificio en el centro de la ciudad, cosa más bonita. No.
Él estaba predicando en el desierto y la unción de Dios era tal que las personas iban hasta Él. Está viendo, me hace recordar cuando nosotros, el gobierno en Angola nos dio el terreno de golf. No había allí nada, absolutamente nada. Y era kilómetros de distancia del centro. Está viendo. Y el pueblo iba, todavía debemos tener las fotografías y películas, con camionetas, que tenían las camionetas, sus sillas, sombrillas, e iban al lugar que Dios nos dio. Está viendo. Iban al desierto como en los días de Juan el Bautista. Y por tanto, no vamos a decir que es preciso tener un lugar aquí si tuviéramos muy bien. Si no tenemos, es igual. Lo que Dios está queriendo implantar en el corazón de todo creyente de Maná o de cualquier iglesia es la urgencia de predicar el Evangelio, pero no solo predicar, bueno, esa semana voy a predicar, esa semana fui allí. No, es la urgencia de que nosotros somos ser Juan el Bautista. Juan el Bautista no pensaba en nada más. Él estaba solo haciendo eso. Él no sanó hasta que Jesús vino. Él no dijo, bueno, ya hice esta semana, ahora ya está bien, toda la gente ya sabe, pienso que todos ya saben, pero él continuó predicando hasta que Jesús vino. Él no pensaba en otra cosa, él no hablaba de otra cosa, y es así, él no era un creyente de domingo. Él no iba domingo, voy al desierto, tengo mi reunión. No, él vivía allí, estaba allí todos los días y vivía eso. Y por tanto, hoy hay muchos creyentes, yo sé, porque en nuestra iglesia, gloria a Dios que es así, que son así. Ellos, por ejemplo, me estoy acordando cuando, solo para dar un ejemplo, angolano va a trabajar para Cuba, va a trabajar para Estados Unidos, va a trabajar para Rusia, para Europa, y la primera cosa que ellos hacen cuando llegan a ese lugar es pide permiso para ver un grupo familiar, porque allí no hay, donde él fue, no hay, y ya es de Dios. El ir para un sitio donde no hay nada, ya es de Dios. ¿Estás entendiendo? Porque si usted fuera a pensar bien, cuando Jesús dijo en Hechos 1, no salgan de aquí en cuanto no fueren revestidos con el poder de lo alto, porque entonces id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Pero las personas se acomodó, no iban. El pueblo de Dios no iba. Se quedaban todos así, aleluya, iba a la iglesia, unos aleluyas, unos amén, y predicaban y tal. ¿Y qué sucedió? Una tempestad tal, una confusión, que ellos tuvieron que huir de allí, pero eso no fue del diablo. Las personas piensan que es del diablo. Fue Dios quien los agitó, abanó, para que ellos tengan que salir de allí y fueron parar aquello que hoy es Grecia, aquello que hoy es Armenia, aquello que hoy es Turquía, que antiguamente eran varios países. Ellos fueron a parar ahí y después, y ellos fueron para allí y ellos fueron a predicar el Evangelio. No es como un hermano cualquiera que va para otro país y no es iglesia, pero también no voy a la iglesia, no hago nada, porque hay una diferencia también. Y por tanto, no puede ser así. Es decir, una persona que tenga la oportunidad de ir para un sitio donde no hay iglesia Maná, usted debería encarar eso así, o el diablo porque me quiere apartar de la iglesia, o entonces es de Dios. Entonces donde yo fuere, yo voy a hablar con el obispo y pastor y voy a abrir un grupo familiar. Yo voy a ser un portavoz, yo voy a ser Juan el Bautista, porque nada es por casualidad. Ahora, tener un hermano que sería un tibio es dejar andar. Yo soy rico, bueno, Dios es mi amigo. No van al barco, está todo muy bien, hasta tengo aquí las bendiciones de Dios. No, nosotros tenemos que pensar que el asunto es muy serio, es muy grave. Las personas están sufriendo, incluso antes de ir para el infierno, las que van para el infierno ya están sufriendo aquí terriblemente. Escuchamos a aquella señora que vino en las noticias allí durante unos 2 días, la señora que habló con el presidente Marcelo y decía, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Porque mi prima o mi colega se suicidó. Ella no aguantaba más, no tiene dinero, no tiene empleo. ¿Cómo ella va a dar de comer a los hijos? O sea, nosotros no podemos ser insensibles.
Tenemos que ser sensibles a nuestra llamada. A nuestra llamada no es la llamada del pastor. Todos tenemos una llamada, ¿está viendo? Lee de nuevo Juan, Marcos 15. Y después en donde dice, Efesios también habla, que Dios llama a unos Efesios, ¿verdad? Entonces lee todo eso. Marcos 16, 15. Y Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Dijo a quién? Dijo a los discípulos. Discípulos es el seguidor de Jesús. Bien. Id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio. Y después, quien creyere y fuere bautizado será salvo, pero quien no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, agarrarán las serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará ningún daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Por tanto, la llamada de predicar, de expulsar demonios, de sanar a los enfermos, no se limita a los pastores, a los obispos y a mi apóstol, a todos, porque son señales de Jesús, son señales exactamente. Él es quien hace esto. Hay creyentes que piensan, oh, yo está viendo, yo oré y Dios sanó. Cuán grande yo soy. Tiene mucha unción, es muy espiritual. Teníamos un obispo que vino de África hace mucho tiempo y él nunca había visto una puerta que se abría automáticamente. Era una cosa moderna. Solo había en pocos sitios. Y entonces, claro, cuando él entró en Lisboa, él iba pasando y las puertas se iban abriendo. Y él iba así, apóstol, yo tengo tanta unción que en el aeropuerto las puertas se abrían. La unción de Dios, cuando es de Dios, no es para que nos hagamos más grandes, sino que es para resolvamos problemas de los otros. Los dones del Espíritu Santo es el poder de Dios operando en la vida de un creyente para ayudar al prójimo, para sanar al prójimo, para resolver los problemas de los otros. No es el mío. Eso es importante decir, pero bueno. Y por tanto, esta es una palabra muy poderosa. Y antes de ir a Mateos 3, yo quiero leer una vez más Efesios 4, donde el apóstol decía así. 4:11. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a las personas santificadas de sus pecados, lavados de sus pecados. Antiguamente las personas no decían así, oh hermano, decían, oh santo. Hoy está esa cosa muy fea de decir que el Papa es que dijo quién es santo y quién no es. Como una persona que se va a morir y no se quiere morir, él tiene el poder para santificar. Hasta parece mentira, ¿verdad? Bien. Y a fin de perfeccionar, o sea, Dios llama a los pastores, evangelistas, etcétera, para perfeccionar, entrenar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Está aquí. Es para eso que nosotros existimos. Por tanto, mis amados, no se olviden que los pastores son como si fuesen el capitán, el mayor, no sé, pero la obra es de todos. Todos somos soldados de Dios para luchar contra el diablo, libertando a las personas de espíritus engañadores para que ellas puedan convertirse. Ahora, vamos entonces a Mateos 3 y ver Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Quién apagó el aire acondicionado? Está frío. Mateos 3.
Y en aquellos días apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Está viendo? O sea, todavía Jesús no había llegado y ya estaba decía, arrepentíos, vuélvanse para Dios, paren de andar en esos caminos. Ese camino no es bueno, va a dar problemas en este mundo y el infierno en el venidero. ¿Está viendo? Arrepentíos, porque está llegando el reino de los cielos, está llegando el fin del mundo. Nuestra conversación hoy, porque este es el anuncio del profeta Isaías. Y ese Juan tenía su ropa de pelos de camello. ¿Está viendo? No era ropa de la moda. Él vestía cualquier cosa. Y un cinto de cuero. Y se alimentaba de gafanhotes y de silvestres. O sea, no andaba por ahí muy preocupado de lo que va a ser el almuerzo y el cuchillo, el tenedor y no sé qué, el bife y camarones. Por casualidad me gusta, pero si no hay, no hay. Entonces iba hasta Jerusalén, las personas de Jerusalén iban hasta él, y toda Judía y toda provincia se juntaba al Jordán. Las personas venían hasta él para arrepentirse. ¿Está viendo? Y eran bautizadas en el río y confesaban sus pecados. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que ellos admitían, oh Dios, es verdad, yo me equivoqué, yo fallé, yo mentí, yo robé, yo maté a no sé quién. Era lo que ellos hacían. Arrepentíos. El propio Jesús dijo, ustedes se tienen que arrepentir, dar la espalda al pecado. Arrepentirse no es solo decir, yo me arrepiento, es parar de hacer lo que está mal, que en verdad está en el versículo 8, cuando le habló para los fariseos. Entonces él habló en el versículo 7. Él escuchó muchos fariseos seduceos que venían a su bautismo y decían, razas de víboras, ¿qué les enseñó a oír? Producir frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir, tienen que mostrar, tienen que comenzar a vivir otro tipo de vida, dejar esos pecados. Fariseos y saduceos eran creyentes de ciertas iglesias, ¿está viendo? Pero ellos, como dice aquí Juan, ellos eran falsos, llenos de manías, de apariencia. Era bautismo, ellos fueron para ser bautizados también. Hacían lo que era supuesto hacer. Y él dijo, raza de víboras, o sea, falsos. Y después dice, producid frutos dignos de arrepentimiento. Después dice, versículo 9, y no presumáis de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hay mucha gente que dice, yo soy creyente a mi manera. Ya nací creyente. Bueno, cuando hablamos que Dios prohíbe la idolatría, hay mucha gente que se dice católico y no cambia, ni que se lea 1000 veces. Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo en la montaña. Cuando Moisés fue allí arriba, él no quería saber de esto para nada. Él era un fariseo que está diciendo que es un creyente y después no cree en lo que Dios dice. Está viendo. Y después da la impresión que él son los dueños de Dios. Nadie es dueño de Dios. Dios es el dueño de todo. Y en Apocalipsis ni siquiera menciona la iglesia de Roma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida eterna. Es eso. Y tenemos que también tener perseverancia. Nosotros como creyentes tenemos que ser celosos, explicar, luchar, interceder por los otros, interceder los viernes, la reunión de luchar hasta vencer. Y en nuestra vida personal. ¿Está viendo? Es eso. Yo me acuerdo cuando yo entendía luego, el pastor me enseñó, ¿verdad? Mi primera llamada después de convertirme era ganar personas para Jesús y luchar a favor de aquellos que todavía no están salvos y eran temerosos, cabezas duras, etc. Y un día, como ya conté, estaba yo a la noche en el empleo, con mi tal y tal, estaba muy cansado y fui para la sala, me arrodillé a orar por los otros. Me dormí. Y entonces de repente fui abanado, me desperté, 2 veces me sucedió y yo, alguien me está abanando.
Y a la tercera vez que me dormí, di conmigo en el otro lado de la sala donde nunca iría. Y ahí yo entendí, un ángel de Dios me despertó, después Dios me habló, porque yo estaba orando asuntos súper importantes. Me estoy acordando que una vez nuestro pastor dijo así, vamos a orar este viernes por las personas que tienen problemas, quién sabe, se quieren suicidar, y oramos en lenguas, que es orar en el Espíritu, es el Espíritu Santo que se usa de nosotros para interceder por alguien, que Dios es quien sabe que está mal. El domingo por la mañana vino un joven de 20 y pocos años, entró en la iglesia, se entregó a Jesús. Después vinimos a saber que él confesó que en la víspera, cuando estábamos orando, en el día que yo estaba orando, él tenía una pistola, se quiso matar y no consiguió. No consiguió. Preguntamos cómo usted vino aquí a parar. También no sé, hubo alguna cosa que me empujó para aquí. Fue nuestra oración. Aleluya. Por tanto, es muy importante que entendamos que Juan el Bautista no pensaba en nada más, a no ser ganar personas para Jesús. Y eso es un siervo bueno y celoso. Y más una vez yo digo, usted puede ser un técnico de computadoras, puede ser un secretario, puede ser un ingeniero, médico, camionista, pero eso es parte tiempo, porque después es usted un siervo de Dios. En las horas vagas, vamos así decir, es que tiene que trabajar para ganar el dinero, para sustentar su casa, pero para sustentar la casa de Dios, porque nosotros solo tenemos esta vida para dar a Jesucristo. Es eso. Y por tanto, en cuanto que, por ejemplo, en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, Jesús decía a Juan, al apóstol Juan, avisa a las personas de la Odisea que es mejor que ellos se arrepientan, porque ellos están muertos. Yo voy a vomitar a todo aquel que es tibio. Aleluya, está todo mal. Y Jesús decía así, tú piensas que eres rico, que tienes un carrito, tienes una casa, tienes una ropita, fuiste no sé qué tal, eres pobre. Pon colirio para ver a las personas que están a camino del infierno y precisan de alguien que les vaya a hablar de Jesucristo. Y hay mucha manera que nosotros tenemos, muchas herramientas que tenemos en la iglesia para evangelizar. Y por eso yo aconsejo a usted a leer, puede ser crear de nuevo, de evangelización, que habla de esto que hablé, de la urgencia y de muchas herramientas que tenemos aquí. Tenemos los canales de televisión, tenemos los libros, formato de papel digital, tenemos páginas, tenemos, ya ni sé qué tenemos. Sí, YouTube, eso. Y tienen su boca y su pierna.